Víctima femenina, le dispararon en el abdomen y también tiene una herida de bala que atraviesa la mano. La policía dijo que el niño de 6 años llevó una pistola a un salón de primer grado y disparó deliberadamente a la maestra. Esto no fue un disparo accidental. Es difícil imaginar que un niño tan pequeño sea capaz de cometer un crimen tan impactante. Pero a lo largo de la historia, ha habido niños que apenas saben leer y que han convertido sus escuelas en lugares de violencia. Aquí están algunos de los autores de tiroteos escolares más jóvenes en la historia. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. 32 de noviembre de 2021. El día comenzó como un día ordinario en la Oxford High School en Michigan. Pero a las 12:50 del mediodía, de repente todo cambió. El estudiante de segundo año de 15 años, Ethan Crumbley, salió del baño con una pistola Sig Sauer de 9 milímetros que había escondido en su mochila. Sin ninguna advertencia, de repente abrió fuego en el pasillo mientras los estudiantes se apresuraban a cambiar de clase. Cuando terminó el ataque, 4 estudiantes habían perdido la vida. 8 más resultaron heridos, incluyendo a un maestro. Otra tragedia que sacudió a todo el país. Lo que hace que el incidente sea aún más doloroso es que hubo muchas advertencias claras antes de que sucediera. Ese mismo día, un maestro vio un dibujo inquietante en el escritorio de Ethan. En el dibujo se puede ver un arma, heridas y las palabras: "Ayúdame, los pensamientos no se detienen". De inmediato, llamaron a sus padres, Jennifer y James, a la escuela para una reunión de emergencia. Pero en vez de llevarse a su hijo a casa, lo dejaron en la escuela, aún sabiendo que tenía un arma nueva que le habían comprado. Unos días antes del incidente, la escuela ya se había comunicado con su madre después de que atraparon a Ethan buscando balas en su celular. Pero su mamá simplemente lo ignoró y hasta le mandó un mensaje de texto diciendo: "No estoy enojada contigo. Solo tienes que aprender a no dejarte atrapar". Nadie tomó las medidas suficientes para evitar la tragedia que se avecinaba. Cuando los padres de Ethan salieron de la escuela ese día, no sabían que su hijo ya había escondido el arma dentro del campus y que ya estaba listo para llevar a cabo el plan que había estado preparando durante meses. En el juicio de Ethan, salió a la luz que él planeó cuidadosamente el ataque. En un manifiesto aterrador que grabó una noche antes del incidente, él dijo: "No hay Dios. Yo soy el demonio. Voy a abrir fuego contra todos en el pasillo". También hizo un video donde dijo: "Mi nombre es Ethan Crumbley. Tengo 15 años y voy a ser el próximo tirador escolar". El tribunal también supo que su vida en casa era caótica y problemática. Sus padres tienen antecedentes de casos como manejo en estado de ebriedad y fraude, y también solían descuidarlo cuando era niño. Según los vecinos, a menudo lo dejaban solo mientras sus padres salían a beber. Para el 2021 su situación empeoró aún más. Después de que su único amigo se mudó y su perro murió, sus mensajes a su madre se volvieron más aterradores, llenos de conversaciones sobre demonios y fantasmas. También empezó a lastimar animales y a dibujar planes para un tiroteo escolar. Pero a pesar de todas esas señales de alerta, sus padres aún no lo llevaron a buscar ayuda. Por esto, Jennifer y James Crumbley fueron acusados de homicidio involuntario, y ellos son los primeros padres en Estados Unidos que enfrentan cargos criminales por su papel en un tiroteo escolar. Fueron sentenciados a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. En diciembre de 2023, Ethan fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Antes de que se dictara la sentencia, él pidió perdón a las familias de las víctimas y dijo que estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo que ellos pidieran. Pero claro, esas palabras no son suficientes para aliviar el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos. Al final, todavía hay 4 estudiantes inocentes que nunca podrán regresar a sus hogares. 28 de septiembre de 2016. Desde la madrugada, Jesse Osborne, de 14 años, ya estaba de pie frente al espejo, peinando su cabello rubio y grabando un video. Incluso bromeó de manera oscura frente a la cámara diciendo: "Debes arreglarte el cabello cuando vayas a atacar un lugar. Debes verte fabuloso aún así". Unas horas después, la ciudad de Townville, Carolina del Sur, cambiaría para siempre. Esa mañana en su casa, Jesse atacó y le quitó la vida a su padre, Jeffrey Osborne, quien, según los informes, llevaba mucho tiempo haciéndole cosas malas. Después de eso, Jesse subió a su camioneta pickup negra y condujo casi 3 millas hasta Townville Elementary School,
la misma escuela a la que él había asistido antes. Alrededor de la 1:45 de la tarde, chocó contra la cerca de la escuela. Bajó del vehículo y disparó una pistola calibre .40 al aire mientras gritaba: «Odio mi vida». Unos momentos después, trepó la cerca y comenzó a disparar en el patio de juegos de la escuela. Los estudiantes y maestros entraron en pánico mientras desesperadamente buscaban dónde refugiarse. Pero hubo un niño que no logró escapar. Jacob Hall recibió un disparo en la pierna, pero esto le causó una lesión grave que resultó en un paro cardíaco. Aunque lo llevaron al hospital y fue sometido a una operación, Jacob falleció 3 días después. El ataque de Jesse solo se detuvo cuando su arma se atascó, 12 segundos después de que comenzó a disparar. Un bombero voluntario que estaba en el lugar rápidamente corrió y lo detuvo hasta que llegó la policía. Durante el interrogatorio, Jesse se puso emocional y llorando llamó a sus abuelos para confesar lo que había hecho. ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer esto? En los meses previos al ataque, su comportamiento fue empeorando poco a poco. Ya había sido expulsado de la secundaria después de llevar un hacha y un machete al campus. Cuando ocurrió el incidente, ya estaba estudiando en casa, pero eso no fue suficiente para detener sus pensamientos violentos. Cuando las autoridades investigaron su actividad en Internet, salió a la luz su fuerte obsesión con los tiroteos masivos, especialmente con el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en 2012. También hablaba en línea en grupos de chat llenos de personas interesadas en asesinatos masivos. Ahí, hablaba sobre lo fácil que era llegar a la escuela primaria Townville porque no tenía ningún oficial de policía y decía que podía llegar ahí en 4 minutos. Según los investigadores, planeaba matar entre 50 y 60 personas. Al final, Jesse Osborne se declaró culpable de 2 cargos de asesinato y 3 de intento de asesinato. En noviembre de 2019, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la muerte de su padre y de Jacob Hall, además de 3 sentencias adicionales de 30 años cada una por los cargos de intento de asesinato. Pero apeló varias veces y en septiembre de 2023, la corte cambió sus 2 cadenas perpetuas y las convirtió en 75 años cada una. Por esto, tuvo la oportunidad de participar en algunos programas de la prisión que antes no estaban permitidos para los reclusos con cadena perpetua sin libertad condicional. El 2 de febrero de 1996, un niño de 14 años llamado Barry Locatis entró caminando a su escuela secundaria en Moses Lake, Washington, como si fuera un pistolero. Debajo de su abrigo escondía 2 pistolas y un rifle de alto poder. Ese día terminaría en tragedia. 3 personas perderían la vida, mientras que muchas otras quedarían marcadas de por vida por el miedo, debido a la violencia que presenciaron. Nacido el 26 de febrero de 1981, Barry tuvo una infancia turbulenta. Creció en Iowa y Minnesota antes de mudarse con su familia a Washington cuando apenas estaba en 5º grado, pero mientras crecía, su familia terminó por separarse por completo. Su padre tenía una relación con otra mujer, mientras que su madre sufría graves problemas de salud mental. Su madre solía hablar a menudo sobre quitarse la vida e incluso a veces decía que deberían terminar con sus vidas juntos. Cuando llegó el día de San Valentín de 1996, muchos se preguntaron si la caótica situación en su hogar fue lo que finalmente llevó a Barry al límite. Pero según el propio Barry, el verdadero motivo de su violento estallido de ira fue el constante acoso de sus compañeros en la escuela y su profunda depresión. Esa mañana, en vez de tomar el autobús escolar, Barry eligió caminar hacia la escuela. Con cada paso que daba, Barry se acercaba más al aterrador crimen que estaba a punto de cometer. Al entrar al salón de álgebra, Barry sacó su arma de inmediato y atacó a su maestro, quien aún estaba de pie frente al pizarrón, sosteniendo el borrador. Después de eso, Barry apuntó el arma hacia sus compañeros de clase. Barry mató a 2 estudiantes, incluyendo a uno de los que lo molestaban, mientras que otra chica resultó herida después de recibir un disparo en el brazo. Por unos momentos, Barry tomó como rehenes a las personas en el salón de clases. Pero la pesadilla terminó gracias al valor de un maestro llamado John Lane. Él entró al salón, ayudó a los que ya estaban heridos a salir y se lanzó contra Barry hasta derribarlo al suelo. Lo detuvo ahí hasta que llegaron los policías. En septiembre de 1997, Barry Lou Lukaitis fue condenado por 2 cargos de asesinato agravado en primer grado. Le sentenciaron a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.
Pero su historia no terminó ahí. Años después, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que los menores de edad, o aquellos que tenían menos de 18 años cuando cometieron su crimen, no podían recibir automáticamente cadena perpetua sin libertad condicional. Por eso, en 2017 Barry volvió a presentarse ante el tribunal para una nueva sentencia. Por primera vez, pidió disculpas públicamente por lo que hizo. Dijo: "No debieron pasar por todo eso. Esto sucedió porque fui ignorante, débil y patético". Pero a pesar de sus disculpas, la corte mantuvo el castigo severo, y una vez más los sentenció a 189 años de prisión. El 1 de diciembre de 1997, la tranquilidad de un día ordinario en la Heath High School, en West Paducah, Kentucky, se rompió cuando Michael Carneal, de 14 años, realizó un ataque mortal. 3 mujeres murieron mientras que otras 5 personas resultaron heridas. Michael era solo un estudiante promedio y no tenía ningún historial disciplinario serio, pero detrás de su imagen tranquila, en realidad estaba pasando por muchas cosas. Tenía pocos amigos y a menudo intentaba encajar con los demás vendiendo útiles escolares. Incluso a veces robaba solo para poder tener amigos. Pero debido a que era de complexión pequeña y físicamente débil, se convirtió en un blanco fácil para las burlas. La situación empeoró aún más cuando salió un chisme en el periódico escolar diciendo que le gustaba un estudiante varón. Por esto, sufrió burlas y humillaciones constantes, lo que solo profundizó su enojo y su sentimiento de soledad. En las semanas previas al ataque, Michael robó una .38 del cuarto de sus padres. Planeaba venderla, pero un estudiante le quitó el arma y amenazó con denunciarlo a las autoridades si no se la entregaba. Ese incidente, junto con sus repetidos fracasos para hacer amigos y conectar con otras personas, solo aumentó su frustración y desesperanza. En ese tiempo, también empezó a decirle a algunos estudiantes que algo grande iba a suceder, pero nadie le creyó en serio. A medida que se acercaba noviembre, robó 2 escopetas del gabinete de su papá y las escondió debajo de su cama, y con una determinación fría y aterradora, finalmente preparó su plan. En esa mañana mortal de diciembre, Michael envolvió las 2 escopetas y 2 pistolas en una cobija, y dijo que eran parte de un proyecto de arte que estaba haciendo. Al llegar a la escuela, se puso tapones para los oídos y lentamente sacó una pistola de su espalda. Sin dudarlo, disparó 8 veces hacia un grupo juvenil de oración. En solo unos segundos, la tranquila mañana se convirtió en un caos total y dejó un trauma de por vida en todos los que presenciaron el hecho. Pero cuando Michael vio que su amiga Nicole Hadley estaba gravemente herida, bajó su arma y se rindió ante el director de la escuela, Bill Bond. Después del incidente, Michael Carneal fue acusado de varios cargos de asesinato e intento de asesinato. El 16 de diciembre de 1998, fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas simultáneas por los asesinatos, además de 120 años adicionales por los cargos de intento de asesinato y robo. Después de estar encarcelado durante 25 años, Michael presentó una solicitud de libertad condicional. Según él, el día del tiroteo se sentía como si estuviera en un sueño, y había voces en su cabeza que lo impulsaron a cometer el violento crimen. También dijo: "No recuerdo cómo disparé ni cuántas veces ataqué. Lo siguiente que recuerdo es que ya había personas tiradas en el suelo". Pero el 26 de septiembre de 2022, la Junta de Libertad Condicional rechazó por unanimidad su solicitud de ser liberado. Se le ordenó permanecer en prisión de por vida bajo la ley de Kentucky. Debido a esa decisión, ya no puede presentarse a futuras audiencias de libertad condicional, por lo que su sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional se convirtió definitivamente en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 4 de septiembre de 2024, todo cambió definitivamente en Apalachee High School, en Georgia. Un niño de 14 años llamado Colt Gray entró a la escuela y desató un ataque que resultó en la muerte de 2 estudiantes y 2 maestros. De inmediato se desató un gran caos, mientras los estudiantes y el personal corrían hacia el campo de fútbol para ponerse a salvo, mientras la policía rodeaba el campus. Cuando Colt se dio cuenta de que ya no tenía escapatoria, no puso resistencia y se rindió de inmediato ante los oficiales de la escuela. En ese ataque mortal, él utilizó un rifle tipo AR, un tipo de arma que a menudo se asocia con los tiroteos escolares. Pero muchos se preguntan, ¿cómo tuvo acceso un joven de 14 años a ese tipo de arma?
Más tarde se supo que el arma fue un regalo de su propio padre, Colin Gray, en Navidad. Por esto, Colt enfrentó 4 cargos de homicidio por delito grave, mientras que su padre también fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y crueldad hacia menores, por permitir que su hijo tuviera acceso al arma. Pero la tragedia dejó una pregunta dolorosa. ¿Por qué sucedió esto? Hasta ahora, aún no está claro el verdadero motivo de Colt. No se puede determinar si tenía un objetivo en particular o si simplemente atacó al azar. Lo único que saben los investigadores es que su vida en casa no fue fácil y que no era la primera vez que se metía en problemas. Un año antes del tiroteo, cuando solo tenía 13 años, el FBI recibió reportes de que él hacía amenazas en Discord sobre un tiroteo escolar. Cuando las autoridades le preguntaron, él lo negó rotundamente. Su padre aseguró a la policía que todas sus armas estaban bajo llave y que Colt no tenía acceso a ellas. Como no había pruebas directas que lo vincularan a las amenazas, la investigación no continuó. Mientras tanto, Colt también tenía muchas dificultades en su hogar. Sus padres están separados y, según su propio padre, a menudo lo molestan en la escuela. Su madre, Marcy Gray, también notó que el comportamiento de su hijo ya no era normal en los meses previos al ataque. 6 días antes del incidente, incluso llamó a la escuela para intentar ingresar a Colt en un centro de tratamiento. Colt estuvo de acuerdo, pero ya era demasiado tarde. La mañana del ataque, Colt envió 2 mensajes escalofriantes. Uno a su madre diciendo, «Lo siento, mamá», y otro a su padre diciendo, «Tú no tienes la culpa de esto». Cuando su madre leyó eso, se puso nerviosa de inmediato y llamó a la escuela, pero ya era demasiado tarde. En los días siguientes, su madre compartió el profundo dolor y la conmoción que sentía. Según ella, cuando escuchó por primera vez la noticia sobre el ataque, se arrodilló en el suelo llorando y gritó, porque en el fondo sabía que su hijo era el responsable de eso. Hasta ahora, todavía no la abandonan la culpa, la tristeza y la conmoción. Ahora, Colt enfrenta cadena perpetua, pero como es menor de edad, no puede ser condenado a la pena de muerte. Mientras tanto, su padre aún espera juicio, mientras los investigadores revisan nuevamente todas las interacciones previas de las autoridades con su familia, incluido el caso anterior del FBI. Al final, toda la comunidad quedó devastada. Muchos se preguntan si esta tragedia pudo haberse evitado, y sobre todo, ¿cómo fue posible que se permitiera que un niño tuviera acceso a un arma tan peligrosa? El 3 de mayo de 2023, Belgrado, Serbia, despertó con una noticia estremecedora. La policía recibió una llamada aterradora de un niño con voz infantil que dijo, «Soy Kosta Kekmanovic, y he atacado a varias personas». Una hora antes de eso, Kosta Kekmanovic, de 13 años, entró a su escuela, como si fuera un día cualquiera, pero en ese momento ya tenía un plan malvado. Armado con un arma, primero atacó al guardia de seguridad de la escuela y a 2 alumnas en el pasillo, antes de entrar a un salón de clases y ahí desatar un ataque brutal. 7 estudiantes más perdieron la vida, mientras que 5 resultaron heridos. Después del ataque, dicen que salió caminando tranquilamente al patio de la escuela y ahí mismo llamó a la policía para confesar lo que había hecho. Debido a su corta edad, no se le presentaron cargos penales y en su lugar fue internado en un hospital psiquiátrico. Cuando investigaron el caso, salió a la luz que planeó el ataque durante un mes. Él mismo eligió a sus objetivos, e incluso hizo un mapa de los salones de clase a los que entraría primero. Su padre, quien es un respetado radiólogo, solía llevarlo frecuentemente al campo de tiro, y las armas que usó en el tiroteo eran propiedad legal de su familia. Kosta llevó una vida privilegiada, y según los informes, no fue víctima de acoso escolar. Pero a pesar de esto, la tragedia ocurrió de todos modos. Después del incidente, sus padres fueron arrestados de inmediato. Su padre enfrenta cargos por permitir que Kosta tuviera acceso a armas y por llevarlo al campo de tiro, mientras que su madre fue acusada de negligencia criminal. Según su madre, no notó nada extraño en el comportamiento de su hijo esa mañana, excepto que parecía un poco decaído mientras desayunaba. Cuando escuchó por primera vez la noticia sobre el tiroteo escolar, pensó que su hijo también era una víctima, hasta que llegó a la escena del crimen y descubrió que su propio hijo había matado a 10 personas. En julio de 2023,
Costa testificó contra su padre y admitió que le enseñaron a usar armas, y que su padre incluso admiraba su habilidad para disparar. También compartió que su obsesión con los videojuegos y los documentales sobre asesinatos masivos contribuyó a sus pensamientos oscuros. Costa expresó remordimiento por lo que hizo, y dijo que si pudiera regresar el tiempo, no volvería a cometer el ataque. Pero para las familias de las víctimas, ya es demasiado tarde. Para muchos, aún no ha pagado realmente por las vidas que arrebató. Y a pesar de la tragedia, él todavía puede continuar con sus estudios y tener un futuro, algo que sus víctimas nunca podrán experimentar. En agosto de 2023, la madre de Costa se puso en contacto con varias instituciones para organizar la educación en línea para él y para su hermano menor mientras él estaba en la institución psiquiátrica. El consejo de maestros de su antigua escuela, Vladislav Rybnikar, votó para expulsarlo, pero la ministra de Educación, Slavica Jukic-Dejanovic, explicó que el consejo no tenía autoridad para hacer eso. En cambio, todavía puede estudiar en la escuela primaria Dragan Herkog en Belgrado, una escuela especial para estudiantes con condiciones relacionadas con la salud. El director de la escuela confirmó que continuará su educación allí, aunque aún no está claro cómo se llevará a cabo. 6 de enero de 2023. Un incidente increíble ocurrió en la escuela primaria Rich Neck en Newport News, Virginia. Un niño de 6 años llevó un arma a la escuela y atacó a su maestra, Abby Zwirner. Cuando ocurrió la tragedia, era solo una tarde normal, y Abby estaba enseñando a sus alumnos de primer grado. Pero el niño, que ya había mostrado comportamientos preocupantes desde hace tiempo, de repente sacó una pistola de 9 milímetros, la apuntó a su maestra y disparó. La bala le dio en la mano a Abby y atravesó hasta su pecho. A pesar del dolor intenso, todavía logró poner a salvo a sus alumnos antes de que finalmente cayera al suelo. La investigación reveló que el niño tomó el arma de su casa, donde según su madre, Deja Taylor, estaba bien guardada y bajo llave. Posteriormente, Taylor enfrentó cargos por negligencia infantil y por violar la ley sobre armas de fuego. Mucha gente se preguntó cómo un niño tan pequeño pudo cometer un crimen tan violento. Resurgió un intenso debate sobre la seguridad en el uso de armas de fuego, la responsabilidad de los padres y la seguridad en las escuelas. El caso se volvió aún más controvertido porque ya había muchas señales de advertencia antes de que ocurriera el ataque. El niño ya tenía antecedentes de problemas de comportamiento. A menudo hacía berrinches, insultaba al personal y a veces incluso agredía a los maestros. Abby y el resto del personal de la escuela ya estaban preocupados después de que el niño amenazara con lastimar a uno de sus compañeros y supuestamente mostrara el arma a otros estudiantes. Pero a pesar de esas señales de alerta, los administradores supuestamente le dijeron al personal que solo esperaran a que la situación se calmara. Mientras continúa la investigación, la atención no solo se centra en el niño, sino también en las fallas de todo el sistema que permitieron que ocurriera la tragedia. Abby Zwirner presentó una demanda contra la Junta Escolar de Newport News y está pidiendo $40 millones como indemnización, debido, supuestamente, a la negligencia de la administración. La subdirectora de la escuela, Ebony Parker, quien fue informada anteriormente sobre la posible amenaza, también fue acusada de negligencia infantil grave. Mientras tanto, Deja Taylor asumió la responsabilidad por el incidente y admitió que su hijo obtuvo el arma que ella pensaba que estaba guardada de manera segura. Ella enfrenta cargos estatales y federales, incluyendo hacer declaraciones falsas sobre armas de fuego y posesión ilegal de un arma de fuego mientras usaba sustancias prohibidas. En noviembre de 2023, Taylor fue sentenciada a 21 meses en prisión por sus delitos federales, además de 2 años adicionales por negligencia infantil.